4 años prácticamente, porque esto fue a mediados del 2014, Christine Lagarde, que hacía poquito que había sido nombrada la directora general del Fondo Monetario Internacional, luego que Dominique Strauss-Kahn lo metieron en cana por violar a una mucama en un hotel céntrico de la ciudad de Nueva York, así son estas muchachadas, dio una conferencia en el National Press Club de Washington, D.C., que es donde invitan a dignatarios para hablar ante la prensa. En general, después esto se transforma en artículos del Washington Post, Newsweek, The Economist, el New York Times, etc. Ahora bien, esta señora ahora la conocemos, nos guste o no, porque vino acá, fue llamada por su hijito Mauricio Macri, le dijo, mami, vení que me quedé sin plata. Entonces dije, ¿cuánto necesitas? 30.000 millones. Nos choqueamos todo y después dijo, no, te voy a dar 50.000 millones. Para que ustedes vean, porque un ministro de Economía, Duhovne, un secretario de Finanzas, que ahora es presidente del Banco Central, Caputo, un presidente de la Nación, que es empresario, es ingeniero, maneja bien la planilla Excel. ¿Cómo hicieron para calcular cuánta guita necesitaban? Primero dijeron, necesitamos 30.000 millones de dólares. Y finalmente dijeron, no, 50.000 millones de dólares. Hay una diferencia de 20.000 millones de dólares. Es mucha plata, es mucha plata. 30 pesos o 50 pesos no es mucha guita, pero 30.000 millones de dólares o 50.000 millones de dólares, le garantizo que es una diferencia muy grande. Para que usted entienda cómo se hacen estos cálculos, cómo se usa el máximo del cientificismo para llegar a la cifra justa, le pido que por favor vean este breve tramo de Christine Lagarde hablando de cuáles son los mecanismos del Fondo Monetario Internacional para hacer sus préstamos, y que Mauricio Macri, si hubiera estado, a lo mejor lo estaba, ese día del 2014, se hubiera quedado con los ojos así, encantado escuchando a mamá explicarle cómo resolver problemas económicos. ¿Lo podemos ver, por favor? Thank you so much. Merci beaucoup. As you can tell, I do as I'm told. I think it's also appropriate to wish ourselves a happy new year, given what I would like to talk to you about, which has to do with the global economy and what we should expect for 2014. Now I'm going to test you numerology skills by asking you to think about the magic 7. Okay? Most of you will know that 7 is quite a number in all sorts of themes, religions, and I'm sure that you can compress numbers as well. So, if we think about 2014, all right, I'm just giving you 2014, you drop the 0, 14, 2 times 7. Okay, that's just by way of example, and we're going to carry on. So 2014 will be a milestone and hopefully a magic year in many respects. It will mark the 100th anniversary of the First World War back in 1914. It will mark the 70th anniversary, drop the 0, 7, of the Bretton Woods Conference that actually gave birth to the IMF. And it will be the 25th anniversary of the fall of the Berlin Wall, 25th. Okay. It will also mark the 7th anniversary of the financial market jitters that quickly turned into the greatest global economic calamity since the Great Depression. The crisis still lingers. Yet, optimism is in the air. We've left the deep freeze behind us, and the horizon looks just a bit brighter. So my hope and my wish for 2014 is that after those 7 miserable years, weak and fragile, we have 7 strong years. Now, I don't know whether the G7 will have anything to do with it, or whether it will be the G20. I certainly hope that the IMF will have something to do with it. Déjame hacer porque voy a actualizar este tema, porque hay que actualizarlo. Esto tiene 3 años y medio, casi 4 años atrás. El mágico número 7, para que usted vea cómo se hacen estos cálculos a un máximo nivel de los banqueros más profesionales de todo el mundo. Pero eso fue en el 2014. En el 2018 vamos a hablar de otra cifra mágica del número 7. Se cumplen 70 años, se acaban de cumplir, de la imposición del Estado de Israel en Medio Oriente, que me ha traído hostigamiento judicial por parte de la Policía del Pensamiento y la Embajada Oficiosa del Estado de Israel en la República Argentina, también conocido como la DAIA, pero yo escribí un artículo
En el 2014 también, que me lo publicó RT, Russia Today, hablaba de la tragedia en 3 actos que era Palestina e Israel. En ese momento estaban diezmando Gaza con bombardeos, y decía que en definitiva Israel, consciente de que es poco viable si no tiene a sus aliados permanentemente defendiéndole las espaldas, notablemente Estados Unidos, tenía que ir ubicando reformularse, y que una forma de reformularse sería manteniendo al actual Estado de Israel, única potencia nuclear en Medio Oriente, como una suerte de poderosísima guarnición militar inexpugnable por todo el mundo árabe, cosa que ya lo es, pero que una parte de su población, porque la población israelí, mayormente gente pacífica, que trabaja, que quiere vivir bien, especialmente los que se alinean con el Partido Laborista de izquierda, los más socialistas, los que estaban con el primer ministro Yitzhak Rabin, que luego que fue asesinado por un sionista en la vía pública en Tel Aviv el 5 de noviembre de 1995, el socialismo jamás volvió al gobierno. Solamente están estos ultra fanáticos, racistas, dementes como Benjamín Netanyahu, que tanto simpatiza, con quien tanto simpatiza Gadaya. Justamente ese sector de población se les tiene que ofrecer una nueva vida, en un nuevo lugar en el mundo, y ahí es donde creo yo se está activando ya la segunda parte de la propuesta del padre del sionismo y del padre del Estado de Israel, que fue Teodoro Herzl en su libro de 1896, donde hablaba de 2 estados sionistas, uno en Palestina y uno en la Argentina, y lo dice así, exactamente nombrando Palestina y Argentina sin ningún tipo de buscar una palabra o sin anestesia, por así decirlo. Con lo cual, creo yo, en mi opinión, análisis geopolítico, que todo lo que estamos viendo en torno a la destrucción de la Argentina, al hecho de tener un gobierno absolutamente sionista en la Casa Rosada, el hecho de que los principales ministros, por ejemplo, de Relaciones Exteriores y, por ejemplo, el de Economía y, por ejemplo, el de Seguridad Interna, Bullrich, que son favorables a los intereses mundiales y globales del sionismo, están imponiendo para ver si en una de esas, Patagonia notablemente, puede que sea otro sector, pero creo que yo es la Patagonia que está despoblada, para eso está el aborto, para eso está la militancia gay, para que la Patagonia siga despoblada, menos del 5% de la población de la Argentina vive en las 5 provincias patagónicas, porque están por pegar el zarpazo, de común acuerdo con Inglaterra, de común acuerdo con Estados Unidos, la 4ª flota del Atlántico Sur, los simpáticos mochileros que son militares israelíes que vienen pululando por toda la Patagonia desde hace décadas, los simpáticos mapuches, por supuesto, el canje de deuda por territorio que está ahí asomando, ya lo vemos aparecer sobre el horizonte, y por supuesto Mauricio Macri es el hacedor de la mayor traición de este país y no lo podemos permitir. Grábese eso, por favor, en la cabeza. A lo mejor la mitad de todo lo que estoy diciendo está equivocado. A lo mejor la urgencia que hoy sentimos es exagerada. Y alguien dirá, no, no le faltan 5 años a la Argentina. Bueno, a lo mejor le faltan 10, a lo mejor le faltan 15. Pero que vamos derecho al precipicio, no le quepa ninguna duda. Y que el gobierno es el principal hacedor de esta traición, no le quepa ninguna duda. Y que la oposición con los kirchneristas, los socialistas, Massa, Stolbizer están en la misma traición, no le quepa ninguna duda. Son todos agentes de George Soros, del Instituto de la Sociedad Abierta, la ONG del mundialismo por excelencia, que nos impone aborto, militancia de ideología de género y narcopaís, para que después vengan los norteamericanos y nos saquen a los narcos de encima, por supuesto, se entiende. Si no hace algo el pueblo, el peor enemigo, tenemos que entender, está en la Casa Rosada. Sí hay que combatir contra Gran Bretaña, porque ocupa las Malvinas. Sí hay que resistir a Estados Unidos, el gran adversario continental. Sí hay que resistir a Israel, que hoy ayuda militarmente a través de la empresa Emprest a que las Islas Malvinas sigan siendo británicas. Una empresa de alta tecnología militar que hace escudos defensivos y ofensivos misilísticos, están dirigidos contra nosotros. Pero el principal enemigo, la basura que tenemos que barrer en primera instancia, hoy vive en la Casa Rosada, en los ministerios, en el repugnante Congreso de la Nación, en sus 2 cámaras, y en la justicia. Y por supuesto en los medios también. O hacemos algo o este país desaparece. Mírese al espejo, si usted se siente cómodo con que la Argentina desaparezca, perfecto, allá usted. Si usted no se siente cómodo, haga algo. Y si usted se siente cómodo con que la Argentina desaparezca así, sin disparar un solo tiro, quiero que sepan que del PCR
usted es el enemigo también. Por supuesto que lo que está diciendo a nivel nacional Casa Rosada, esto lo ventilamos en toda Hispanoamérica, porque no es un tema solo de Casa Rosada, sino todas las casas de gobierno que están inundando nuestros países y que de alguna manera también la mayoría se subordina a ese lineamiento mismo que acabas de mencionar, estos intereses que atentan contra los pueblos. Entonces nosotros tenemos que resistir, lo mismo que desde Argentina estimulamos a los argentinos a despertar, también es un llamado general a todos los hispanoamericanos para que también resistan, porque lo que nos pasa a nosotros les pasa a todos. Y el poder no tiembla para ser ejercido. Y la masonería, tal cual como se apunta, dice, no importa quién esté en el medio, el fin justifica los medios. Y justamente nosotros tenemos que romper esa forma, ese estilo, porque es condenatoria para nuestros pueblos y nos dejan sin futuro de trascendencia ni futuro para vivir. Así que el despertar nuestro es un llamado al despertar de todos. Sí, señor. Nos esperamos en el próximo programa, la semana que viene, de Proyecto Segunda República. Gracias, Adrián, gracias, Gladys, por tu participación aquí. Estaba medio enfermucha hoy, pero vino igual, hizo el esfuerzo, hizo el aguante, ahí la tenemos. Ya la vamos a mostrar, la tenemos así encriptada, agarrada con una cadena, pero algún día vamos a mostrar. Le vamos a liberar un ratito. Vamos a decir quién es Gladys, está en la gran duda general. Adrián, nos vemos. Gracias a todos ustedes, nos vemos en la próxima. Proyecto Segunda República. No somos la oposición. Somos la resistencia. Una idea cuyo tiempo ha llegado.